Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Martín Maquieira. Gracias, presidente. Hoy hemos debatido y aprobado varios proyectos de mucha importancia. Teníamos el tema de la violencia digital hacia la mujer, el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico y ahora nos resta la ley de promoción de productos orgánicos. Nos hubiera gustado poder avanzar en la derogación de la ley de alquileres, pero lamentablemente el oficialismo la ha bloqueado. Y en este tratamiento se está planteando un régimen especial de promoción con 10 años de estabilidad fiscal, reducciones impositivas y otras medidas que, por supuesto, beneficiarán a este sector. Y siempre es nuestra intención poder avanzar en las reducciones impositivas y en lograr que el conjunto de los argentinos pueda producir, pueda generar empleo y pueda crecer. Pero me llega a reflexionar que los beneficios que este proyecto da son básicamente los que todas las pymes del país están sufriendo. El ahogo que sufren por no poder pagar impuestos, el miedo a contratar a una persona por no saber si por la situación económica van a tener que cerrar, la rigidez de muchas legislaciones y sistemas laborales que le impiden a la Argentina poder crecer, y que lo que está logrando es que cada sector venga al Congreso, por supuesto con una postura muy válida, a golpear la puerta para ver qué beneficio puede sacar para intentar poder surfear esta ola que es de la presión impositiva que tiene el Estado sobre toda la economía. Por eso estas reformas terminan siendo sectoriales y dividiendo a la Argentina y convirtiéndonos en un país que ayuda sector por sector a quien puede o a quien tiene el poder de llegar, y no una Argentina federal que haga leyes para que todos los sectores económicos puedan progresar, para bajarle los impuestos básicamente a todas las producciones que tanto aportan al Estado argentino y que muchas veces se lo malgasta. Pero más grave es cuando desde los lugares donde se dirigen los destinos del país, sobre todo del Ministerio de Economía, pero también desde el sector que hoy gobierna, se han planteado, mucho más graves por supuesto que esta situación, artículos en los distintos presupuestos de la Nación que se han votado con nombre y apellido para beneficiar a un empresario amigo, a un sindicalista amigo o a los amigos del poder. Entonces nos estamos yendo hacia una Argentina de las corporaciones, nos estamos yendo hacia una Argentina que el que tiene poder de lobby puede lograr lo que todos los argentinos necesitamos, que es aire, que es baja de impuestos para poder crecer. Esta semana se empezó a tratar un proyecto importantísimo también, otro régimen de promoción para el GNL, que por supuesto que es el camino para generar valor agregado a uno de los recursos que más tiene nuestro país y que más va a necesitar el mundo. Ahora, se dio la particularidad que no fueron los encargados del Poder Ejecutivo los que vinieron a presentar este régimen promocional para todas las empresas o todas las inversiones que quieran venir, sino que fue una empresa la que vino al Congreso a presentar un proyecto que la verdad parece adaptado a ese convenio que se quiere hacer. Insisto, no nos oponemos al proyecto, sino al sistema de la Argentina al cual estamos yendo, en una Argentina corporativa donde cada sector de la economía viene a ver qué puede sacar, cuando lo que tenemos que pensar no son regímenes especiales, sino reformas integrales a nuestro sistema. Y este proyecto, por supuesto, que versa sobre la producción, en este caso agropecuaria, en lo que es la producción orgánica. Ahora, fijémonos también la situación que está pasando la agroindustria de nuestro país, que es el único sector que no pide subsidios, que no pide créditos, que no pide promociones, que lo único que pide es que lo dejen trabajar, que no le pongan trabas, que le den un margen de previsibilidad, de reducción
de retenciones y se ha comprobado que cuando el campo le sacan el pie de la cabeza, y hablo sobre todo del campo de mi provincia, produce, progresa, genera empleo y genera divisas, que es lo que el país tanto necesita. Por eso necesitamos darle previsibilidad a todos los sectores de la Argentina, pero también pensar en esa Argentina federal. Hablando de mi provincia, que le cobran al sector agropecuario, al sector ganadero, las mismas retenciones y los mismos impuestos nacionales y por supuesto también los provinciales, que alguien que está al lado del puerto y no tiene que llevar la producción, pagar el flete. Por eso necesitamos pensar en esa Argentina federal y en esas reformas para todos los sectores. Voy cerrando, presidente. En el país hay 600.000 pymes que representan el 70% del empleo formal de nuestra Argentina. Y hemos presentado un proyecto, el 2149 de este año, del 23, una representación de mi autoría, que plantea créditos, beneficios fiscales muy parecidos a este régimen, pero para todos por igual. Ese es el camino que tenemos que lograr para que esto no sea una lucha de intereses de argentinos que lo único que quieren es poder salir adelante. De nuevo, una reforma para todos los sectores, la verdadera transformación de la Argentina. No va a ser fácil, tendremos que dialogar, tendremos que consensuar, pero tenemos que construir una Argentina federal y para todos. Estoy convencido que lo podremos hacer. Estoy convencido que la Argentina tiene el potencial porque la gente está, el productor está, la pyme está. Lo único que necesitan es que le demos previsibilidad. Si logramos esos consensos, si logramos estos acuerdos, no tengo dudas que seremos todos, con las diferencias políticas de lado, la generación que va a lograr transformar la Argentina para siempre. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Gabriela Brower. Gracias, señor vicepresidente. Como integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, soy defensora del sistema productivo de nuestro país y, por supuesto, también de la necesidad de generar una política integral que fortalezca todas las actividades productivas de Argentina. Este proyecto en especial incumbe sobre beneficios tributarios a un cierto sector, la producción orgánica, y que ya hemos votado o hemos tratado en otra oportunidad proyectos al estilo. Y esto se debe a que el sistema productivo argentino es abrumador y es caótico, porque este gobierno se ha caracterizado de crear impuestos y de aumentar los ya existentes. Y ha encontrado la manera de fomentar o de incentivar las producciones en Argentina justamente reduciéndole estas presiones tributarias. Esto es el fiel reflejo de que los impuestos son una traba y un obstáculo para realmente brindarle el crecimiento que necesita nuestro país. Por eso es que se necesitan beneficios generales, beneficios que abarquen a la totalidad de las actividades productivas, porque en realidad todas las actividades de nuestro país tienen problemas, y es justamente por lo que decía recién, por estas políticas que lleva adelante el gobierno de aumentar las presiones impositivas, de generar obstáculos, trabas burocráticas, y que esto trae una imprevisibilidad y un cambio de las reglas de juego que no forman o no incentivan al productor para seguir avanzando y progresando con su actividad productiva. Como integrantes del bloque Evolución y de esta comisión que recién hablé de Agricultura y Ganadería, hemos presentado una disidencia a raíz que tenemos una visión distinta de algunos artículos y que está relacionado justamente a esto de brindarle beneficios impositivos a ciertos sectores, porque esto genera una confusión y un desorden en las cuentas públicas. Y en especial en el artículo 17, donde establece un tope a las erogaciones de la autoridad administrativa o a la autoridad de aplicación, porque consideramos que ese porcentaje, que es del 5% o de un máximo del 5%, es altísimo, es una cláusula abusiva y que viola las normas éticas de la administración pública o cómo debe administrarse un Estado. De todas maneras, a pesar de estos argumentos que esgrimí,
Rescato el consenso que se ha logrado en este proyecto con todos los diputados y diputadas de las comisiones en las cuales fue tratado, con las entidades que están relacionadas a este sector. Y por lo tanto, consideramos que es una buena manera de incentivar la inversión, de estimular el empleo, de fomentar que estas actividades sigan progresando y desarrollándose en nuestro país. Porque justamente la producción orgánica genera valor agregado, genera empleo porque es intensivo en mano de obra y además genera arraigo de las personas que trabajan en estas zonas hacia el lugar, porque obviamente generan oportunidades laborales. Y por supuesto también, y esto tiene un plus, cuida el medio ambiente. Y esto, señor presidente, lo digo con conocimiento de causa porque yo vivo en la provincia de Córdoba, nuestra provincia tiene una economía regional del maní y en esta región se hace maní orgánico, maní crudo, maní blanchado, manteca de maní. Y la verdad que se exporta a 35 países. Y lo que se ha generado en estas pequeñas zonas son microcentros productivos de un desarrollo económico altísimo, en donde logran lo que el país no puede lograr, que es arraigar a jóvenes con ganas de quedarse en esos lugares para apostar a esa localidad y seguir evolucionando y desarrollando sus profesiones, sus tareas y su calidad de vida. Por ende, esta producción o esta economía regional tiene un alto potencial de crecimiento. No solo porque hay una alta demanda del mercado internacional, sino también porque tenemos un mercado interno incipiente que aún se puede desarrollar. Pero tenemos que ser muy cuidadosos y realmente estar muy atentos de que esta herramienta legal genere esa motivación, ese incentivo, esa competitividad de este sector y no termina convirtiéndose en una muleta sin la cual esta herramienta o este sector no pueda funcionar. Porque de lo contrario estaríamos incentivando o subsidiando los consumidores internacionales y la verdad que en el estado en que se encuentra Argentina no es un lujo que nos podemos dar. Por ende, señor vicepresidente, en un país como el nuestro, en donde el largo plazo es incierto, en donde el largo plazo es para valientes, poder haber encontrado un consenso para, aunque sea, beneficiar tributariamente a uno de los sectores, de los tantos que tiene Argentina, es importante analizar y acompañar. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, presidente. En el mismo sentido, con las mismas preocupaciones que planteó la diputada Brauer de Koenig y el diputado Maqueira, me parece que como Congreso y también en virtud de algunos debates públicos que se han dado en distintas fuerzas políticas, también del oficialismo, tenemos que empezar a revisar cualquier régimen de promoción industrial antes de establecer uno nuevo. En ese sentido, hace poco tiempo presentamos un proyecto que, cuando se discutió este tema en comisión, pedimos que se ponga en tratamiento, que es el expediente 927 de este año, para que la Oficina de Presupuesto del Congreso, además de las funciones que ya tiene, tenga otra función, que es realizar un estudio que se realizó en el año 2019 respecto del año 2018 durante la gestión del ministro Duhovne, a fin de que todos sepamos la tasa de asistencia efectiva que el Estado argentino, de distintas maneras, con distintas medidas, medidas comerciales, medidas tributarias, medidas arancelarias, me refiero a las comerciales, medidas cambiarias como los dólares soja que existen hoy, otro tipo de dólares especiales, pueda conocerlo este Congreso, que es quien tiene la facultad de establecer impuestos, aumentarlos, bajarlos, derogarlos, en fin, el principio de legalidad tributaria, que es una asignación constitucional que solo nos pertenece a nosotros, al Poder Legislativo, lo hagamos con información acabada. En ese sentido, hemos visto en los últimos años, los últimos 3 años y medio, o nuevos regímenes de promoción, o nuevas medidas cambiarias, o nuevas medidas comerciales, aranceles, medidas antidumping, que en general favorecen a los mismos sectores de la economía. Podemos mencionar
textiles, podemos mencionar electrónicos, podemos mencionar una serie de sectores de la economía que están altamente asistidos. Este estudio, el de la tasa de asistencia efectiva, tiene que ver con cuánto valor agregado produce un sector de la economía en relación a la asistencia que recibe el Estado, y cuando recibe esa asistencia la recibe con el esfuerzo de todos los contribuyentes que pagan impuestos. Y estas medidas pueden ser razonables o no, pueden ser medidas que el Estado tenga que hacer para fomentar un sector. Y por ahí no, seguramente es injusto no dárselas cuando la tienen sectores muy por encima del valor agregado que dan a su producción, cuando no la tienen sectores como los alimentos, como el agro, la ganadería, que en general no solo no son asistidos por el Estado, sino que son detraídos, saqueados por el mismo Estado. Y la tasa de asistencia en este estudio que se realizó, insisto, respecto del año 2018, este sector de la economía tiene tasas negativas. Y hay sectores, como les decía anteriormente, que tienen tasas por arriba de 100. Es decir, si no tuvieran asistencia, no tendrían ningún tipo de valor agregado. Brevemente, y para terminar y no abundar, yo creo que no podemos acompañar este proyecto, tampoco lo queremos obstruir. Es bueno que se desarrolle la industria de los alimentos orgánicos, tienen un valor importante si se pueden exportar. Es cierto que para exportarlos hay que certificarlos, que en algunos casos, no en todos, sobre esos alimentos, sobre esos productos se pagan retenciones evidentemente, y estamos tratando de dar ese debate para zanjarlo definitivamente en algún momento, poner un plazo donde ya la retención no sea para ningún tipo de exportación agrícola, no dar nuevos beneficios hasta que no revisemos todos. Así que seguramente la mayoría de nosotros se va a abstener en este proyecto, pero sería bueno que para empezar a ordenar nuestra economía, y en esto creo que hay visiones similares en todos los sectores políticos, pues se lo escuché decir a la vicepresidenta de la Nación hace muy poco tiempo hablando del costo tributario de una cantidad de regímenes que no es necesario enumerar para que ninguna provincia se ofenda, pero sí que es muy necesario empezar a discutir. Así que muchos de nosotros nos vamos a abstener y ojalá que este Congreso empiece a tener información cierta, acabada, objetiva de cada sector de la economía nacional para poder decir a cuál vamos a asistir, a cuál vamos a dejar de asistir, a cuál vamos a asistir menos y eventualmente a qué otro alguna asistencia tendrá que dársele. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Pablo Servi. Gracias, señor presidente. Coincido con quienes me antecedieron del interbloque Juntos por el Cambio en que deberíamos tener condiciones generales de competitividad para todas las actividades, para que se puedan llevar adelante, para que podamos exportar y salir al mundo y traer las divisas que tanto necesita nuestro país. Pero particularmente el sector orgánico, es algo que conozco porque yo vengo del sector productivo y he trabajado en este tipo de producciones. Es algo que le agrega valor, de alguna manera sale de lo que es el commodity, al tener orgánico es un nicho que se diferencia del resto y creo que lo que tenemos que apuntar también a diferenciarnos para poder construir algo distinto y lograr un mayor valor por nuestras exportaciones. Y es un sector que al no poder usar productos de síntesis, tener que usar otro tipo de productos, también tiene una componente mayor de mano de obra. La mano de obra que en nuestro país tiene un mayor costo de alguna manera o mayor cantidad de aportes y contribuciones o impuestos al trabajo que otros países competidores nuestros. Si uno ve, Argentina tenemos 32,75% de aportes y contribuciones en lo que hace la producción y 31,25% en lo que es empaque y logística, lo que es el acondicionamiento, mientras que Chile tiene, por ejemplo, 3,5% en ambas, en lo que es producción primaria como acondicionamiento. Uruguay tiene 1% de aportes y contribuciones en lo que hace a la producción primaria y 24% en lo que hace al empaque y acondicionamiento. En el caso de Sudáfrica es 2%, en el caso de Nueva Zelanda 0% de impuestos al trabajo y en el caso de Australia 5,6 y 5,6. Lo que realmente
en una producción que, como se dijo anteriormente, exporta la mayor parte, realmente nos deja en inferioridad de condiciones con respecto a nuestros competidores, sumado al atraso que tenemos en el tipo de cambio, donde se devalúa el dólar alrededor del 60% interanual y tenemos la inflación por encima del 100%, hace que sea difícil sostener la competitividad y sostener unos mercados que cuesta mucho lograrlos. Así que realmente, como decía, es una actividad que tiene hoy un compromiso importante en su continuidad, sumado a que lo que se vende en el mercado interno, como también bien se dijo, realmente es poco lo que se ha desarrollado en el mercado del orgánico internamente, así que los excedentes que quedan se terminan comercializando como convencionales, con un valor similar al convencional, pero con un mayor costo y muchas veces una calidad inferior, porque al ser orgánico, como decíamos, no se puede utilizar productos de síntesis, también hace que a veces la calidad sea inferior y eso también es en detrimento del resultado de lo que se vende en el mercado interno. Así que realmente, como decía, ojalá, y hay muchas economías regionales que también deberíamos avanzar en este tipo de medidas porque son mano de obra intensivas, tienen un mayor costo que nuestros países competidores, pero entiendo que es un sector que habría que apuntalar porque es un nicho de mercado que hay que sostener. Para Argentina costó mucho lograrlo y habría que ayudarlo a que se sostenga. Por otro lado, coincido con mi compañera de bloque de Evolución, que firmamos el dictamen en disidencia sobre el que debería contemplarse los proyectos de ley, el costo fiscal que tiene para el país, así como también no dejar la discrecionalidad al jefe de gabinete para que vaya variando los montos que se aplican a los fondos a otorgar. Y también cuestionamos el que se prevé un monto de hasta el 5% en erogaciones para la autoridad de aplicación, que entendemos que sería excesivo como costo de funcionamiento del sistema que se prevé en el proyecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Anaí Costa, es la última oradora. Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el proyecto, la verdad que quisiera decir algo con respecto a lo dicho acá antes por los diputados, ¿no? La verdad que me alegra que se estén acordando de las pymes, pero sin ánimo de ofender, fueron 25.000 pymes las que se cerraron durante los años 2015 al 2019. No nos olvidemos eso. Si están preocupados hoy, bienvenido sea. Por otro lado, cuando hablamos de realizar estudios para controlar cuáles son los alcances de estos proyectos de promoción, también debemos tener en cuenta y no olvidarnos de hacer también esos mismos estudios para los subsidios que recibe Cava con respecto al transporte y no el resto de nuestras provincias. Si estamos hablando de proyecto federal, tengamos una mirada federal de todo el conjunto. Ahora bien, primero decir que la producción orgánica se encuentra su marco jurídico en la Ley 25.127. Esta ley, si bien lo que hace es controlar los procesos, también le da un marco de reconocimiento internacional a la producción orgánica. Esta ley fue sancionada en el año 1999. Como dijo el diputado Ramiro Fernández Patri, tuvimos la oportunidad de abordar esta temática en la Comisión de Economías Regionales en presencia de la Comisión Asesora. Dicha comisión se encuentra integrada por las 24 provincias, por miembros representantes de las 24 provincias, también por organismos públicos como el SENASA, el INTA, el INTI, el CFI y por universidades y por el sector privado. En esta intervención me gustaría un poco decir las palabras que tomé de cada uno de los representantes de esa comisión y que también decir que este proyecto no tiene un mes ni un año, hace más de 10 años que ellos vienen trabajando y luchando
por estas herramientas que necesita claramente la producción orgánica, no solamente para poder crecer y desarrollarse, sino también busca la diversificación de sus productos, extender los productos que actualmente tienen certificación orgánica a muchos otros sectores. Debemos decir que la actividad orgánica es una actividad sustentable. Y cuando decimos sustentable es porque cuidamos el recurso humano, cuidamos el recurso natural y el recurso económico. Cuando hablamos de cuidar el recurso natural, estamos diciendo que cuidamos el suelo, el agua y el aire. También es importante decir que tiene un valor económico, primero porque es una economía federal y segundo porque la producción orgánica es una producción diferenciada de toda la producción orgánica en su conjunto. Como bien se dijo acá, nuestro país tiene más de 1.300 productores primarios, 126 comercializadores, más de 4 millones de hectáreas de producción orgánica ganadera, más de 290.000 hectáreas de producción vegetal que se exporta a más de 65 países, entre ellos, en primer lugar, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. En el mundo existe una tendencia con respecto al consumo de alimentos orgánicos y que durante la pandemia esto se profundizó. Hoy debemos fortalecer también nuestro mercado interno. Es muy importante para el desarrollo y para el cuidado del ambiente y para el cuidado de la salud. En mi provincia, debo decir, que viene con un desarrollo sostenido durante los 6 últimos años, mi provincia Catamarca. De 8 productores primarios pasamos a 33 productores primarios. De 1.300 hectáreas, hoy tenemos más de 40.000 hectáreas en producción orgánica controlada. También esto se debe a las políticas públicas de nuestra provincia, apoyando al sector. Y también se ha formado una comisión con el sector privado, con certificadores, con universidades, para poder generar la discusión y poder emitir todas las herramientas necesarias. La Universidad de Catamarca ha firmado un convenio con la Universidad de FAUBA para lograr también el dictado de diplomatura sobre la comercialización y la producción orgánica. Por último, quiero decir que la actividad orgánica, como también se ha dicho acá, evita el desarraigo, promueve el empleo local, formaliza el trabajo, fortalece la economía familiar y sobre todo le da trabajo a todos aquellos pequeños productores que se encuentran en el interior de nuestra provincia, porque son ellos los únicos que pueden producir por las buenas prácticas la actividad orgánica. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Diputado Palazzo, para hacer una aclaración. Sí, Presidenta, es respecto a la votación que se produjo recién sobre el paquete de despachos. Consigné por error mi voto negativo, le pido que quede consignado como positivo. Gracias. Así se hará, diputado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea el régimen de producción y o elaboración de productos orgánicos. Orden del día número 685. Sírvanse marcar su voto. Loguense, por favor, los que no se loguearon. Ahorita. Diputado Gioja, diputado Ritondo.
No le prende el micrófono al diputado Ritondo. A ver, diputado Ritondo, ahí. Presidenta, en nombre del bloque del PRO le adelantamos la abstención. Gracias, diputado. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Diputada Bregman, se abstienen los 4. Diputado López, ¿el bloque de la coalición cívica se abstiene? Nos abstenemos, presidenta, sí. Diputada Stolbizer. Nos abstenemos, bloque Encuentro Federal. Se abstienen. Diputado Lucas Godoy, marque el voto. Vote por sistema, todavía tiene tiempo. Ahora le tomo a viva voz. Esperen un minuto, pues están cargando las abstenciones. Verazay se abstiene. Se abstiene. Diputado Juan Martín se abstiene. Se abstiene. Diputada Banfi se abstiene. Diputado Monti se abstiene. Diputado Nieri se abstiene. Diputado Lucas Godoy, afirmativo. Diputada Laciar, afirmativo. Abstención, diputada Laciar. Diputada Los Penatos, porque el bloque de PRO estaba consignado, no pregunten. Sí. Abstención, el diputado de Marchi. ¿Estamos? Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 120 afirmativos, 6 son negativos, 38 las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Felicitaciones. En consideración en general, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se establece un plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Orden del día número 684. Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, presidenta. El presente proyecto propone establecer un plan
de refinanciación con provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos que adeudan créditos otorgados para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento. Durante la vigencia de la ley de convertibilidad, estos tomaron deuda en moneda extranjera, especialmente con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento ENOSA, que otorgó créditos para obras de infraestructura de provisión de agua potable y saneamiento. ENOSA, señores diputados, diputadas, presidenta, tiene las facultades para recibir subsidios, contraer crédito y o asumir endeudamiento de cualquier naturaleza con entidades o personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. En el marco de esas facultades, cuenta con programas, planes de financiamiento sectorial de fuente nacional y multilateral, principalmente del BID y del BIRF. Los recursos son asignados vía préstamos, subsidios o la combinación de ambas modalidades, siendo su destinatario las provincias, municipios, entes prestadores públicos y privados de los servicios. La mayoría de los créditos otorgados por el ENOSA durante el periodo de la convertibilidad, y esta es una de las sagas de la convertibilidad, algunos que nos lo vienen a proponer como solución, es que fueron otorgadas en dólares cuando un peso era un dólar y se pautaban a un plazo de 12 o 15 años con el aval provincial garantizados con los fondos de coparticipación. Los contratos de subpréstamos entre ENOSA y los municipios fueron suscritos mayormente entre los años 94 y 98. El 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 10 de diciembre de 2003, delegando facultades al Poder Ejecutivo Nacional a fin de proceder al reordenamiento del sistema financiero y del mercado de cambio. Por decreto del 53 del 2003 se estableció cuáles son las operaciones que no se encontraban incluidas en la conversión, es decir, en la especificación que existió en el país. Y es que luego el decreto 410 de marzo del 2002, en su inciso J, y el decreto 53 del 2003, dejan estas deudas excluidas de la especificación. Y es aquí donde se presenta el problema que ha motivado la presentación de este proyecto y la aprobación en la comisión donde lo tratamos. La no contemplar la especificación trajo problemas inmediatamente. Luego de la devaluación en 2002, las cifras originales en un muy corto plazo se triplicaron. Pero este problema tiene una larga historia en esta Cámara de Diputados. En el año 2002 ya el diputado nacional Héctor Polino presentó un proyecto para tratar la especificación de estas deudas. Y luego en el año 2004, para sintetizar, hay que decir que hubo presentaciones de diputados de prácticamente de todas las provincias. Haciendo un resumen, en el año 2004, 43 diputados presentaron iniciativas para resolver esta problemática. De 11 provincias de provincia de Buenos Aires, de Misiones, de Cava, de Córdoba, de Entre Ríos, de Jujuy, Chaco, representantes. Y el marco político fueron 14 partidos políticos
presentaron proyectos. Se llegó a resolver el 16 de diciembre del 2004, obtuvo media sanción de esta Cámara, pero no se convirtió en ley. Por eso el problema subsistió. En el año 2014, ENOSA empieza a intimar, sobre todo una gran cantidad de municipios en Córdoba. Esto originó que el gobernador en ese momento, José Manuel de la Sota, convocara a diputados, convocara a ministros y a los intendentes para tratar este tema. Y en el año 2015, autoría de diputados nacionales como Zavala, Riestra, Barletta, el diputado Mario Negri también presentó un proyecto al respecto, determinó que se sacara un dictamen que firmó el presidente de la comisión, Roberto Feletti, y que estableció justamente también la necesidad de especificar las deudas. Y chocó con diversos problemas administrativos. Al elaborar y tratar de solucionar este problema, es un problema de los ciudadanos. En 13 provincias están vigentes créditos en dólares que fueron tomados para un servicio esencial, un servicio humano, como es la provisión de agua y saneamiento. Hay que decir que este problema no es un problema de los municipios, es un problema de los ciudadanos. Es un problema de los ciudadanos porque sobre ellos recae deuda y los municipios, entes y las provincias que han servido de garante tienen esta deuda en dólares y tienen la imposibilidad de adquirir nuevos préstamos porque han pasado una cantidad de años y ha aumentado la necesidad de provisión de agua y saneamiento. Les tengo que decir que la posibilidad de presentar este articulado y buscar una solución también lo ha permitido que en la Ley de Presupuesto Nacional, en su artículo 53, se faculta a la condonación de las deudas que tengan los municipios y la posibilidad de condonar esas deudas. ¿Por qué es importante? Es importante la condonación de esas deudas porque al día 30 de junio la deuda total que tienen estas provincias, las 13 provincias endeudadas y sus respectivos municipios, es de 85 millones de dólares, 607.746 pesos, de los cuales 40 millones 425.383 son intereses. A partir de que por la ley de presupuesto está permitido condonar y buscando una solución y haciendo posible que los municipios, las provincias puedan efectuar el pago, es que hemos formulado este proyecto de ley que contempla lo siguiente: un plan de refinanciación ante el ENOSA, tanto de las provincias, los municipios, las comunas y los entes prestadores de servicios públicos que adeuden créditos otorgados en virtud de préstamos detallados. Y nosotros hemos resuelto un problema también que era determinar la deuda. Entonces, en el artículo 2, junto con el ENOSA y con las provincias y municipios, hemos determinado que estos préstamos incluidos en el artículo 2 están caracterizados por los programas BIT 621 OC, AR BIT 855 y BIT 857 OC, AR sexta etapa.
y el último, el PROAS. Es decir, que son para programas específicos que han ido a agua y saneamiento, y lo que vamos a hacer esta noche, si hay consenso, es condonar los intereses y recargos que han surgido a partir del atraso de los municipios que están en mora, en el caso de Córdoba desde hace muchos años, para posibilitar afrontar esta deuda con un plan de pago. El artículo 3, condonamos las deudas en concepto de intereses compensatorios, moratorios y punitorios generados por las obligaciones contraídas. Si no lo hacemos por ley, Presidenta, el ENOSA de por sí ni el Poder Ejecutivo lo pudiera hacer. El plan de refinanciación, hemos convenido también ver que hay municipios que tienen una deuda importante y hemos extendido el plazo, que no va a ser inferior a 10 años, pero puede estirarse a 20 años y que va a tener un año de gracia. El capital adeudado se calculará la cotización del dólar estadounidense, tipo de cambio vendedor que fija el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día anterior al de la fecha de suscripción de los instrumentos de refinanciación. Dicho capital devengará una tasa equivalente al 25% de la tasa Badlar o la que la reemplace en futuro. Las cuotas de amortización, contemplando que estas obras y que los montos es difícil de afrontar por los municipios, los que surjan de la aplicación de estas nuevas condiciones financieras no podrán superar, en los casos en que la deuda se encuentre en cabeza del municipio o actúe en calidad de garante, el tope de erogación del 5% de la coparticipación mensual que recibe en su caso. Diputado Fernández, si podemos ir cerrando. El 4% del total de los ingresos originados en recursos mensuales. Presidenta, este es un viejo problema y hoy tenemos la posibilidad de solucionarlo. Es un problema para los ciudadanos de estas localidades. Es la posibilidad de regularizar esta situación y hemos hecho un esfuerzo para consensuar con diversas fuerzas políticas y en nuestras provincias para que hoy traigamos una solución. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. En uso de la palabra el diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, Presidenta. Unas cortas consideraciones porque ya el diputado informante ha abundado bastante en cuestiones técnicas y demás. Decir o contar que lo único novedoso respecto de este proyecto que atiende una situación evidentemente absolutamente inequitativa para los municipios de 13 provincias involucradas en la misma, es precisamente que estas deudas, debido al contexto que aquí se ha mencionado de la convertibilidad vigente entonces, no vamos a entrar aquí en los por qué, se relató aquí con toda claridad los intentos que hicieron diputados de distintos partidos, de distintos espacios políticos en distintos momentos de distintas gestiones. Lo cierto y concreto que esa es la cuestión novedosa, porque por lo demás son todos créditos que en general vienen o provienen del BID o del BIRF, que están destinados, como aquí se ha dicho también, a todo lo que son obras de saneamiento. Y es muy importante decir, a los efectos de valorar el esfuerzo que el Estado Nacional en este caso tiene que hacer para reparar esta manifiesta inequidad de que hayan sido estos créditos prácticamente los únicos que quedaron sin especificar, siendo que el Estado Nacional, los estados provinciales y los privados
resolvieron su problema de especificación con más o menos soluciones en distintos momentos. No fue el caso de estos créditos, que vuelvo a decir, es importante resaltar que las obras, que no hay ninguna de las obras que están incluidas en esta deuda que no hayan sido debidamente finiquitadas en todas las provincias. Al menos hablo por el caso de Córdoba, que encabeza también, es bueno decirlo. En el año 2014 ENOSA empieza a intimar sobre todo una gran cantidad de municipios en Córdoba. Esto originó que el gobernador en ese momento, José Manuel de la Sota, convocara a diputados, convocara a ministros y a los intendentes para tratar este tema. Y en el año 2015, autoría de diputados nacionales como Zavala, Riestra, Barletta, el diputado Mario Negri también presentó un proyecto al respecto, determinó que se sacara un dictamen que firmó el presidente de la comisión, Roberto Feletti, y que estableció justamente también la necesidad de especificar las deudas. Y chocó con diversos problemas administrativos. Al elaborar y tratar de solucionar este problema, es un problema de los ciudadanos. En 13 provincias están vigentes créditos en dólares que fueron tomados para un servicio esencial, un servicio humano, como es la provisión de agua y saneamiento. Hay que decir que este problema no es un problema de los municipios, es un problema de los ciudadanos. Es un problema de los ciudadanos porque sobre ellos recae deuda y los municipios, entes y las provincias que han servido de garante tienen esta deuda en dólares y tienen la imposibilidad de adquirir nuevos préstamos porque han pasado una cantidad de años y ha aumentado la necesidad de provisión de agua y saneamiento. Les tengo que decir que la posibilidad de presentar este articulado y buscar una solución también lo ha permitido que en la Ley de Presupuesto Nacional, en su artículo 53, se faculta a la condonación de las deudas que tengan los municipios y la posibilidad de condonar esas deudas. ¿Por qué es importante? Es importante la condonación de esas deudas porque al día 30 de junio la deuda total que tienen estas provincias, las 13 provincias endeudadas y sus respectivos municipios, es de 85 millones de dólares, 607.746 pesos, de los cuales 40 millones 425.383 son intereses. A partir de que por la ley de presupuesto está permitido condonar y buscando una solución y haciendo posible que los municipios, las provincias puedan efectuar el pago, es que hemos formulado este proyecto de ley que contempla lo siguiente: un plan de refinanciación ante el ENOSA, tanto de las provincias, los municipios, las comunas y los entes prestadores de servicios públicos que adeuden créditos otorgados en virtud de préstamos detallados. Y nosotros hemos resuelto un problema también que era determinar la deuda. Entonces, en el artículo 2, junto con el ENOSA y con las provincias y municipios, hemos determinado que estos préstamos incluidos en el artículo 2 están caracterizados por los programas BIT 621 OC, AR BIT 855 y BIT 857 OC, AR sexta etapa.
y el último, el PROAS. Es decir, que son para programas específicos que han ido a agua y saneamiento, y lo que vamos a hacer esta noche, si hay consenso, es condonar los intereses y recargos que han surgido a partir del atraso de los municipios que están en mora, en el caso de Córdoba desde hace muchos años, para posibilitar afrontar esta deuda con un plan de pago. El artículo 3, condonamos las deudas en concepto de intereses compensatorios, moratorios y punitorios generados por las obligaciones contraídas. Si no lo hacemos por ley, Presidenta, el ENOSA de por sí ni el Poder Ejecutivo lo pudiera hacer. El plan de refinanciación, hemos convenido también ver que hay municipios que tienen una deuda importante y hemos extendido el plazo, que no va a ser inferior a 10 años, pero puede estirarse a 20 años y que va a tener un año de gracia. El capital adeudado se calculará la cotización del dólar estadounidense, tipo de cambio vendedor que fija el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día anterior al de la fecha de suscripción de los instrumentos de refinanciación. Dicho capital devengará una tasa equivalente al 25% de la tasa Badlar o la que la reemplace en futuro. Las cuotas de amortización, contemplando que estas obras y que los montos es difícil de afrontar por los municipios, los que surjan de la aplicación de estas nuevas condiciones financieras no podrán superar, en los casos en que la deuda se encuentre en cabeza del municipio o actúe en calidad de garante, el tope de erogación del 5% de la coparticipación mensual que recibe en su caso. Diputado Fernández, si podemos ir cerrando. El 4% del total de los ingresos originados en recursos mensuales. Presidenta, este es un viejo problema y hoy tenemos la posibilidad de solucionarlo. Es un problema para los ciudadanos de estas localidades. Es la posibilidad de regularizar esta situación y hemos hecho un esfuerzo para consensuar con diversas fuerzas políticas y en nuestras provincias para que hoy traigamos una solución. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. En uso de la palabra el diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, Presidenta. Unas cortas consideraciones, porque ya el diputado informante ha abundado bastante en cuestiones técnicas y demás. Decir o contar que lo único novedoso respecto de este proyecto, que atiende una situación evidentemente absolutamente inequitativa para los municipios de 13 provincias involucradas en la misma, es precisamente que estas deudas, debido al contexto que aquí se ha mencionado de la convertibilidad vigente entonces, no vamos a entrar aquí en los por qué, se relató aquí con toda claridad los intentos que hicieron diputados de distintos partidos, de distintos espacios políticos en distintos momentos de distintas gestiones. Lo cierto y concreto que esa es la cuestión novedosa, porque por lo demás son todos créditos que en general vienen o provienen del BID o del BIRF, que están destinados, como aquí se ha dicho también, a todo lo que son obras de saneamiento. Y es muy importante decir, a los efectos de valorar el esfuerzo que el Estado Nacional en este caso tiene que hacer para reparar esta manifiesta inequidad de que hayan sido estos créditos prácticamente los únicos que quedaron sin especificar, siendo que el Estado Nacional, los estados provinciales y los privados
resolvieron su problema de especificación con más o menos soluciones en distintos momentos. No fue el caso de estos créditos, que vuelvo a decir, es importante resaltar que las obras, que no hay ninguna de las obras que están incluidas en esta deuda que no hayan sido debidamente finiquitadas en todas las provincias. Al menos hablo por el caso de Córdoba, que encabeza también, es bueno decirlo, prácticamente el 50% o un poco más de la deuda total, porque precisamente los municipios, también de todos los espacios políticos, han sido capaces de llevarlos adelante, como pasa por lo general con nuestra provincia respecto de muchos de estos programas que, vuelvo a decir, siguen vigentes. ¿Cómo fue el mecanismo? Y me parece que esto es importante como metodología y como actitud resaltar, Presidenta, fue que precisamente a pedido, una vez más, de los intendentes involucrados en esta deuda impagable para sus economías, para sus presupuestos, nos convocaron y allí fuimos todos los diputados de Córdoba. Nos juntamos sin absolutamente ninguna diferencia, escuchamos el planteo que originalmente, y sigue siendo de parte de los intendentes, la lisa y llana condonación de la deuda, a la cual aludía el diputado Fernández, con toda razón, que el presupuesto lo autoriza, siendo que lo que aquí estamos haciendo es una refinanciación y en todo caso condonando algunos aspectos en lo que hace el desarrollo de la propuesta que se ha acordado, Presidenta. Lo importante es que nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar habiendo recibido ese mandato de los intendentes, nos fuimos a Lenosa, recibimos como contraoferta una propuesta que ha sido rediscutida y hoy llegamos a esta conclusión. Me parece que estamos ante un acto de reparación, vuelvo a decir, de una cuestión que lleva ya prácticamente desde el año 91 vigente y que hoy esta Cámara puede dar el paso adelante para reparar esta inequidad en manos de una especificación que increíblemente en este caso no se produjo, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Gutiérrez, un insistidor de este tema. En uso de la palabra el diputado Romero Víctor Hugo. Gracias, Presidenta. La verdad que con este proyecto de ley estamos trayendo tranquilidad a muchos municipios que por la situación que se describió el miembro informante, por los motivos que dio el miembro informante, básicamente una función importante que tiene ENOSA, para que quede claro que seguramente todos los colegas diputados y diputadas lo conocen. ENOSA es un órgano autárquico del Gobierno Nacional y tiene 4 principios básicos. Fortalecer el financiamiento para redes de agua potable, desagües cloacales, plantas potabilizadoras, plantas depuradoras. En definitiva, financia obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de todos los argentinos. Y en la época de la convertibilidad, estos créditos fueron tomados por muchas provincias, muchos municipios y entes prestadores de servicio, donde adquirieron este tipo de préstamos para hacer estas obras. ¿Qué pasó? Cuando se declaró la emergencia, como dijo el colega diputado Fernández, no se especificaron las deudas, quedaron exclusivamente excluidas. Y esto empezó a generar dificultades en el cumplimiento de los compromisos de quienes habían tomado ese crédito para mejorar sus condiciones de vida en cada una de las localidades que asumieron la obligación. Algunas provincias lo pudieron cumplir, pero otros municipios, a medida que fue evolucionando la cotización del dólar de manera distinta a la inflación, claramente se perdió la capacidad de pago y así se fueron acumulando deudas y hoy nos encontramos en una situación que muchos municipios no tienen capacidad para pagarla. Y si se pretendía pagar a través de un juicio, claramente
generan una cesación de pago del municipio y, como dijo, tal cual lo dijo el miembro informante, el diputado Fernández, están atrás los vecinos sin la posibilidad de poder tener los servicios básicos por no tener el financiamiento ante la confiscación de este tipo de crédito. Lo que estamos encontrando hoy, una solución a esta problemática que viene del año 2002 y que en definitiva especificar la deuda, la que no se hizo en el año 2002, hacerla ahora al tipo de cambio vigente, y como la diferencia, si la actualizamos por inflación con respecto a la especificación actual, es del 152%, es decir, una deuda que en ese momento era de $1 millón de pesos, aplicada la inflación a marzo son 94 millones, si le aplicamos la actualización de la cotización a marzo para tomar el mismo periodo de comparación son 237 millones, 152% más. Por eso es importante esta inclusión en el artículo de refinanciar la deuda por de 10 a 20 años, como se dijo, pero es importante el artículo 4, donde habla de un año de gracia. Y ahí vamos a pedir, señora presidenta, la inclusión para que quede claro, se entiende, pero para que quede claro que el año de gracia sea de capital e intereses, una modificación, hay un agregado de ese artículo. Y como esta deuda prevé un devengamiento de un interés, lo que estamos proponiendo que sea hasta el 20% de la tasa Baldar y que sea facultad por reglamentación del Poder Ejecutivo para definirlo, atendiendo que si bien estamos incluyendo un año de gracia, en la Argentina actual con una tasa de interés al 156%, el 25% también es gravosa por el alto monto. Así que si tenemos la posibilidad de contemplar estas dos modificaciones que el diputado Rodríguez, que también tuvimos trabajando, que la va a plantear de manera concreta, estaríamos encontrando una solución definitiva. Por último, presidenta, quiero agradecer la vocación de todos los bloques y en especial del oficialismo, porque después de tantos años estamos a través de este Congreso encontrando una solución a muchos municipios que la verdad tenían una gran incertidumbre por esta deuda. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. En uso de la palabra, la diputada Brauer de Koenig. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien decían los diputados que me antecedieron, hoy estamos debatiendo una posible solución a un problema que hace más de 30 años que tienen algunos municipios, comunas o entes prestadores de servicios de algunas provincias de nuestro país, porque tomaron préstamos en dólares de Lenosa y que por una decisión del Gobierno Nacional de ese momento de salir de la convertibilidad y por otra decisión de no incorporarlos en el decreto 471/02, que establecía la especificación de las deudas contraídas en dólares, estos municipios, comunas y entes prestadores de servicios siguen debiendo en dólares. Y lo que eso, sabemos todos los argentinos, que implica una variación en el tipo de cambio y ya esa deuda se multiplica exponencialmente. Esta situación, lógicamente, trajo cesación e incumplimiento de pago por parte de los municipios y un peregrinar de los intendentes y de los jefes comunales hacia las autoridades de Lenosa para poder lograr algún acuerdo que fuese posible de cumplir. Porque la verdad que la voluntad de los municipios era poder cumplir con su obligación, pero lamentablemente en las condiciones que estaba ya dada el préstamo se le hacía excesivamente oneroso y de difícil cumplimiento. En todos estos años se dieron oportunidades legislativas para poder solucionarlos, pero lamentablemente ninguna llegó a buen puerto. Entonces el Lenosa decidió iniciar procedimientos de ejecución de las garantías y de esa forma, bueno, afectaba presupuestariamente la coparticipación de los impuestos a los municipios. Según información brindada por el Lenosa, hasta mediados del 2022 existen 34 tipos de créditos de 14
provincias o municipios que están en 14 provincias, y en el caso de la provincia de Córdoba es la que se encuentra más afectada. De los aproximadamente 38 millones de dólares que informa el ENOSA, 50 millones corresponde a la provincia de Córdoba. Y básicamente está relacionada a 6 municipios y 2 cooperativas. Quien les habla ha tenido constantemente reuniones con el ENOSA con la intención de llegar a una solución, porque uno de los municipios, el municipio que tiene mayor cantidad de deuda es justamente el municipio de Río Tercero, que es del cual yo soy oriunda. Entonces también se sumaba este plus de poder tratar de gestionar algún acuerdo. Obviamente que después se sumaron y se suman las constantes también gestiones de diferentes diputados de mi provincia, y llegamos a una reunión en el ENOSA hace unas 12 semanas aproximadamente, en donde estuvimos compartiendo esa reunión con autoridades de esta entidad, con miembros del gobierno provincial de Córdoba, diputados nacionales de mi provincia, y se llegó a la conclusión de que la única solución era establecer una herramienta legal que condonara estas deudas, como así ya lo había establecido o había presentado un proyecto en este sentido el diputado Gutiérrez. Al día después, el Frente de Todos, a través del diputado Fernández, presenta un proyecto, ya no con esta idea originaria, cambiando algunas variables, condonando sí los intereses, pero refinanciando el capital. Que por supuesto estas condiciones eran mucho mejores o son mucho mejores que las actuales, que las vigentes. Pero aún, hablando con los intendentes de los diferentes municipios que han sido tomadores de estos préstamos, los consideran onerosos. Por eso es que el diputado Romero comentó de unas modificaciones que queremos comentar, a ver si podemos hacer un esfuerzo más, para definitivamente poder llegar a este acuerdo y brindar una solución que le dé tranquilidad a estos municipios y que podamos cerrar este problema histórico, esta deuda histórica que tienen, y brindarle una solución realmente justa. Esta es la intención, esperemos poder lograr ese acuerdo y lograr, por supuesto, la tan anhelada solución a este problema. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Les quiero decir que en el proyecto que viene hay 2 diputadas anotadas nada más, así que les pido que votemos este y no se vayan porque votamos rápidamente el otro. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Sí, presidenta, menos de 3 minutos porque, según lo anticipó el diputado Romero, va a haber una propuesta de modificación que va a realizar el diputado Rodríguez y que va a ser considerada por el miembro informante, por el diputado Fernández. Muy cortito. Este tema, todos dijeron los años que hace que está dando vuelta y que hoy se le encuentra una alternativa, un principio de solución. Cuando vamos al tema que tratamos antes, los créditos UVA, sabemos que es un tema que hace 4/5 años que estaba dando vuelta y que lo podamos tratar. Cuando hablamos de promoción a los productos orgánicos, mencionó la diputada Costa más de una década de proyectos alrededor de ese tema. Cuando hablamos de acompañamiento terapéutico, también me acerqué recién a los diputados Goyán y Osuna y planteaban por lo menos 10 años de distintos proyectos que han pasado por esta Cámara. Me parece que eso hay que valorarlo, de que nosotros podamos encontrar, aún con todas las dificultades, las posibilidades de intentar resolver de la mejor manera posible, quizás parcialmente, varios de los problemas que estaban presentes hace mucho tiempo. Segundo, ayer se generó un debate en la Comisión de Presupuesto y de Energía alrededor del proyecto de GNL y el impacto en la provincia de Neuquén. Y que decían, bueno, esto es para Neuquén y para el resto de las provincias, que es lo que... Bueno, este es un ejemplo.
A veces le tocó a este Congreso acompañar a los santafesinos y a las santafesinas, a los rosarinos y a las rosarinas por los temas vinculados al fortalecimiento de la justicia federal. Hoy nos toca acompañar a los municipios de distintas provincias, pero muy fuertemente la provincia de Córdoba alrededor de este tema, y nos tocarán otros proyectos que seguramente servirán. Así que con la misma ganas que hemos aprobado cada uno de estos proyectos, sabemos que son importantes, que detrás hay argentinos y argentinas, no son números, son finanzas de municipios que están con ciudadanos argentinos y argentinas detrás. Y lo último, todas las votaciones están siendo con buenos niveles de acuerdo y de mucha diferencia entre positivos y negativos, que sea un aliciente también a poder comunicarlo, ¿no? Porque después lo que le comunicamos a los medios de comunicación son siempre la diferencia, las divergencias, y no hacemos para nada difusión de aquellos aspectos en los que nos ponemos de acuerdo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Martínez. En uso de la palabra el diputado Topo Rodríguez. Gracias, Presidenta. Para proponer dos modificaciones sencillas, ambas en el artículo 4 del proyecto de ley, que están dentro del espíritu del texto, pero simplemente agregan precisiones. En particular, en el primer párrafo del artículo 4, en el que se consigna: el plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a 10 años, ni superiores a 20 años, con un año de gracia. Se propone agregar, después de la palabra gracia, de capital e intereses. Punto en ese párrafo. En el tercer párrafo del artículo 4, que señala: dicho capital adeudado devengará una tasa equivalente al 25% de la tasa Badlar. Cuando se consigna equivalente al 25% de la tasa Badlar, se solicita eliminar esa frase y reemplazarla por la siguiente: que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar. En consecuencia, el nuevo texto del último párrafo del artículo 4 se leería de la siguiente manera: dicho capital adeudado devengará una tasa que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar, paréntesis, o la que la reemplace en el futuro, se cierra paréntesis, y se amortizará mensualmente según el método que elija la autoridad de aplicación de esta ley. Diputado Eduardo Fernández, en uso de la palabra. Hemos discutido largamente el proyecto de ley, queremos que salga, queremos llevarle a las 13 provincias y a nuestros intendentes en la provincia de Córdoba una solución, y en ese ánimo vamos a aceptar las modificaciones propuestas. Listo, se va a votar en general y en particular se vota por sistema, ¿no? Sí, diputado Ritondo. Sí, adelantar la abstención del Frente Pro. Sí, diputado López. Para consignar la abstención del bloque de la coalición cívica. Se va a votar en general y en particular el dictamen recaído en el proyecto de ley por el que se establece un plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, con la modificación aceptada por la Comisión. Orden del día 684, sírvanse marcar su voto. Tiempo.
Diputado Carvajal, ¿se abstiene? Se abstiene. Diputada Modeo, se abstiene. Sí, diputado Fernández Patri. Afirmativo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 119 afirmativos, 11 negativos, 25 abstenciones. Se comunica al Honorable Senado. En consideración en general del dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se deroga la Ley 11.317 de Trabajo de las Mujeres y Niños y el Decreto 2699 del 28 de mayo de 1952 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años. Orden del día número 373. Después les recuerdo que hay un apartamiento del reglamento y 2 proyectos más para votar. Tiene la palabra la diputada Vanessa Siley. Gracias, presidenta. Todavía. Gracias, presidenta. Bueno, en esta oportunidad hemos logrado traer al recinto una propuesta que ya tiene varios años en esta Cámara. La hemos logrado traer en base a un consenso de 3 proyectos, tanto de la diputada Massín como de la diputada Los Penato, como de quien les habla y un conjunto de diputados y diputadas de extracción sindical. La verdad que esta es una norma que vamos a derogar que data de 1924, donde se prohibía el trabajo a mujeres en ciertas actividades consideradas oportunamente riesgosas o insalubres. En el dictamen que hemos traído a este recinto en la orden del día, hemos salvado las normas que refieren a la prohibición del trabajo infantil para mantener las normas que actualmente prohíben el trabajo infantil para que no se mezcle con la intención y la naturaleza de lo que estamos acá derogando, que es la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades. Tal vez hace casi 100 años tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas. Pero la actualidad de hoy nos lleva a replantearnos esa cosmovisión o esos estereotipos patriarcales que trasladan al mundo laboral las discriminaciones que socialmente y estructuralmente vivimos y sufrimos las mujeres. Concretamente, esta norma de 26 artículos en su origen fue deviniendo en abstracto con la práctica, ya que prohibía el trabajo de mujeres, por ejemplo, en subterráneos. Hoy sí trabajan mujeres en los subterráneos. O prohibía el trabajo de mujeres en la industria del vidrio, en la industria de destilerías de alcohol. Hoy sí trabajan mujeres en estas actividades laborales. Pero, por ejemplo, en la minería sigue siendo alegada esta norma para no contratar mujeres. Por ejemplo, en la industria portuaria, marítima, más que nada y sobre todo carga-descarga de navíos, empresas de hoy día, podemos tener el ejemplo del puerto de Dock Sud, siguen alegando esta norma para no contratar mujeres. Hoy acá presentes hay trabajadoras de los puertos de distintas provincias argentinas, a quienes les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora y están desde muy temprano también, como muchos de nosotros y nosotras. Ellas también están esperando esta respuesta. ¿Por qué? Miren, datos, relevamientos de un importante trabajo que hizo la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires nos demuestran de qué se trata la realidad en esta actividad portuaria. Por ejemplo, un 87% son del género masculino, solo un 13% son mujeres, pero de ese 13%, ¿dónde trabajan? En la administración, en recursos humanos, en comunicación. Se vuelve a presentar esta realidad de la división sexual del trabajo, que es uno de los motivos de la brecha de género en la República Argentina. Además, la carencia de mujeres en esta actividad también lleva con que los derechos, la infraestructura y otras condiciones laborales sean
más drásticas, sean más inseguras o más riesgosas para los compañeros varones que también trabajan en esta actividad. Miren, sobre este origen de la división sexual del trabajo, que hace que muchas mujeres se desarrollen en la educación, en la salud, en los trabajos domésticos, actividades laborales, la mayoría de ellas desvalorizadas socialmente y la mayoría de ellas mal remuneradas. Ese es uno de los orígenes de la brecha salarial en la Argentina. En nuestro país, como para desmitificar cosas que a veces importamos de otros lados, en nuestro país la brecha salarial no tiene origen en que hay un varón que hace una tarea, una mujer que hace la misma tarea y cobra diferente. La brecha salarial tiene que ver con la segregación ocupacional, es decir, hacemos tareas mal remuneradas y desvalorizadas por la sociedad, pero sustanciales para la vida de una sociedad. La idea de derogar esta norma es poder abrir el abanico y que las mujeres tengamos mayores posibilidades de elegir, mayor libertad para elegir en la inserción laboral y de esta manera también poder, al eliminar esta segregación ocupacional, visibilizar todas las otras tareas que hacemos, ocultas, mal remuneradas y que atacan directamente a una diferencia salarial que ronda entre un 20% en promedio en la Argentina. En aquella discusión de 1922 en esta Cámara, donde había diputados y solo diputados varones, no eran del peronismo tampoco, ¿no? Porque, bueno, justamente las mujeres llegamos a este recinto también de la mano del peronismo. Un diputado radical explicaba en ese debate parlamentario, y me interesa traerlo a colación, no para castigar a nadie, me interesa traerlo a colación para saber de dónde provienen aquellos estereotipos patriarcales que hoy nos llevan a plantearnos esta derogación y una forma diferente de intentar organizar el mundo laboral. Planteaban, por ejemplo, que en lo que se refiere al trabajo nocturno, se prohibía el trabajo nocturno en esta misma norma, y este diputado, Anastasi, de origen radical, decía que había excepciones, que había que prohibir el trabajo nocturno de mujeres, salvo en las actividades de servicios de enfermería, de servicio doméstico y de espectáculos públicos. Acá vemos cómo esas tareas sí las podíamos hacer de noche las mujeres porque se vinculan directamente con esa división sexual del trabajo. Otro diputado de origen socialista, en aquel debate parlamentario, cuando justificaban la sanción de esta norma, planteaban, y esto también es para que entendamos cómo el tiempo nos tiene que ayudar a modernizar las leyes laborales, creando nuevos derechos necesarios en base a los paradigmas actuales. Por ejemplo, el diputado Bunge, socialista, planteaba, y voy a leer, Presidenta, si me permite, dice, este cuerpo legislativo formado por hombres debe encarar este asunto en cierto sentido desde el punto de vista del privilegio tradicional del sexo fuerte. Esto es, con un criterio de protección. Por eso también estábamos en la misma ley que se prohibía el trabajo a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué estábamos en esa misma ley? Por la lógica de la minoridad que se nos aplicó originariamente a todas las mujeres. Sigo leyendo, Presidenta. Debe considerar que la mujer, por el hecho de ser en nuestro país la parte débil, la parte despojada por la ley de los derechos más fundamentales, como son los derechos de los ciudadanos y los derechos civiles, preperonismo, la que en consecuencia de esta situación subordinada necesita la protección. Asimismo, también decía en otra parte de su exposición parlamentaria, esta es la versión taquigráfica desde 1922, decía, debe extenderse entonces la protección de la mujer a todas las industrias, en consideraciones a ella misma y a su importantísimo... Diputada, el tiempo le voy a pedir. ¿Cómo? El tiempo le voy a pedir. ¿Ya tengo el tiempo cumplido? 3 minutos se pasó ya. Bueno. Está difícil tener que cumplir el tiempo. Perdonen. Los motivos de esta derogación tienen que ver con hacer un mundo laboral más igualitario, tienen que ver con animarnos a afrontar los desafíos del derecho laboral que corre en nuestra época
y tienen que ver también con un concepto de insalubridad que no tiene que estar relacionado con el género. Ni varones ni mujeres tenemos que hacer actividades que son riesgosas para nuestra salud. Si nos animamos entonces a derogar esta norma que en su momento planteaba una protección a la mujer contra la insalubridad, el problema no es qué género hace la tarea insalubre, el problema es que haya tareas insalubres. Y por eso también esta norma tiene que venir relacionada con otro orden del día que tiene esta Cámara pendiente para resolver, que es la sanción de la ley de comités mixtos, que tiene dictamen de la Comisión de Trabajo. Por eso esta Cámara también tiene que animarse no solo a derogar una ley vieja, sino también a sancionar, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que data nuestro país desde 1929. Y esta Cámara también tiene que animarse a cumplir con una promesa de ampliar las licencias por cuidados y mejorar la situación de las mujeres en todo el mundo laboral. Finalmente, creo que los derechos laborales, y con esto termino, Presidenta, que los derechos laborales que necesita el futuro son los que nos faltan. Acá no sobra ningún derecho. Eso de andar pidiendo quita de derechos es de lo más antiguo que vi. Eso de andar pidiendo quita de contribuciones patronales para generar empleo es de lo más antiguo que vimos. Eso de andar pidiendo quita de huelga y de indemnizaciones es de lo más antiguo. Lo que necesita la vida moderna y el futuro del trabajo son los derechos que nos faltan. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Siley. Quiero, antes de darle la palabra a la otra diputada que está anotada, la diputada Jutrovic me pidió insertar y diputada Massini en uso de la palabra para hacer un pedido también. Sí, gracias, presidente. Presidenta, simplemente manifestar que esta propuesta, esta iniciativa fue construida a partir de la demanda de trabajadoras de mi provincia, de la empresa de energía de mi provincia. Así que quiero agradecer también porque esta propuesta se la debemos a ellas y a cada una de las trabajadoras que hoy están acá, que no solo esperaron desde las 5 de la tarde, sino desde hace más de 100 años para tener la ampliación de derechos. Solicito la inserción de mi intervención en el día de hoy. Gracias, diputada Massini, y gracias por ceder su intervención para que se pueda votar más rápidamente. Diputada Los Penato, en uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, también, por supuesto, celebro que hayamos podido traer al recinto este proyecto que hemos consensuado con el oficialismo. Como bien se explicó, esta es una norma que en su gran mayoría se ha ido derogando en todos sus artículos y algunas de las normas no derogadas cayeron de desuetudo, pero todavía se sigue utilizando para impedir el trabajo de mujeres en diversas actividades, y por eso es muy importante que hoy finalmente eliminemos esta rémora de un tiempo donde se trataba a las mujeres como a los niños. Denle un vasito de agua, ¿no? Ahí está. Muchas gracias. Y decía que es importante que avancemos en esta... Me estoy quedando sin voz. Para respirar, porque es imposible, si no. Gracias. Decía que es importante que avancemos con esta norma porque... Gracias. Perdón. Disculpas. La verdad que este es un proyecto que presenté hace varios años, que logramos dictaminar en comisión, que nunca llegó al recinto, que volvimos a dictaminar con la diputada Siley el año pasado y que estamos felices de que finalmente tratemos. Decía, el Banco Mundial identificó a esta ley en particular como una de las rémoras del derecho argentino que no permiten la igualdad real de trato a las trabajadoras y los trabajadores, y por eso es importante derogarla. Pero además es importante avanzar en esta legislación porque cuando miramos las brechas que todavía existen entre varones y mujeres en la sociedad argentina, según el Foro Económico Mundial, que las divide en 4 subíndices, la Argentina califica dentro de los 114 países que se contemplan en el número 32, y eso parecería que es algo positivo. Sin embargo, cuando miramos los subíndices,
Vemos que a nivel de educación las brechas son casi nulas y entonces ranqueamos en el puesto 1. A nivel de empoderamiento político, debido a los avances que hemos dado en la sanción de leyes en esta Cámara, entre ellas, sin dudas, la más importante, la Ley de Paridad, estamos en el número 28. Cuando evaluamos los indicadores vinculados al acceso a la salud, la Argentina está en el número 46, pero cuando hablamos de participación económica, la Argentina rankea en el número 102. Y eso quiere decir que es ahí donde nos falta reducir las brechas de desigualdad entre varones y mujeres. Y esto es bastante simple de ver cuando miramos que la diferencia tanto en la tasa de actividad como en la tasa de empleo en la Argentina en este momento entre varones y mujeres es más de 20 puntos. Cuando 4 de cada 10 mujeres que se encuentran en la actividad lo hacen vinculadas a los sectores de cuidado, que son además los sectores que tienen una regulación laboral más desfavorable que el régimen general y que tienen una remuneración menor que el resto de los sectores de la actividad económica. Y también cuando vemos la preeminencia de las mujeres en el trabajo informal, que remunera a las mujeres con un 65% del salario con el que remunera a un hombre que trabaja también en la informalidad. Por eso este es un avance más en una lucha que todavía debe continuar para remover principalmente 3 obstáculos. Por un lado, tenemos que mejorar el acceso al mercado laboral de las mujeres. No puede ser que 1 de cada 2 mujeres en la Argentina solamente se encuentren en la actividad y que tengamos a 1 de cada 2, por ende, desempleada o inactiva. Tenemos que disminuir la informalidad, porque tampoco puede ser que seamos las mujeres las más informales y que además tengamos esta desproporción en la remuneración, que en la brecha general del trabajo formal es del 37%, pero en la informalidad es del 65%. Y por el otro lado necesitamos políticas públicas que acompañen las trayectorias laborales de las mujeres, para que las mujeres puedan insertarse en aquellos sectores de la economía de mejor remuneración y para que logremos mayor reconocimiento formal y salarial a las actividades que mayoritariamente ocupamos las mujeres, una de las cuales hablamos hoy, la ley de obstétricas, como también los sectores de la enfermería y de la educación. Estas son las tareas pendientes, así que este es un paso más, pero todavía en materia de inserción económica de las mujeres tenemos un largo camino por recorrer en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se deroga la ley 11.317 de trabajo de las mujeres y los niños y el decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años. Orden del día número 373. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Diputada Banfi, diputada Carrizo, diputada de la Sota, Base, Salvador, gracias a todas por venir.
Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 153 afirmativos, 0 negativos, 0 abstención. Por secretaría, no, perdón, resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Felicitaciones. No habiendo oradores, se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se autoriza para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos y ciudadanas argentinas propuestos por gobiernos extranjeros. Orden del día número 507. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Diputada Bertoldi. Se abstienen los 4 diputados del Frente de Izquierda. Se abstienen diputada Caletti, diputado Grosso, Verón, Pesbesián. Listo, con 4 abstenciones consignadas. Por secretaría se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. ...148 afirmativos, 0 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. No habiendo oradores, se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el acuerdo sobre transporte aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa. Orden del día número 275. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Diputada Alonso, diputado Base. Se abstienen los 4 diputados del Frente de Izquierda. Diputada Litza. Sebastián. Fernández Patri. Diputada Chaer. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. ...148 afirmativos, 0 negativos, 4 las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Para un apartamiento del reglamento tiene la palabra el diputado Alejandro Vilca. En realidad para votar el apartamiento del reglamento. Sí, señora Presidenta, era para someter la votación. Ya se había explicado los fundamentos, que era el rechazo a la reforma constitucional de Gerardo Morales en Jujuy. Sí, no hay quórum. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Nosotros vamos a acompañar. Gracias, diputado Martínez, pero no hay quórum, así que queda levantada la sesión. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Habiéndose cumplido el objetivo de la misma,
Queda levantada la sesión. Gracias a todos y a todas.